Imaginen por un momento que la vida que conocen, la rutina, la seguridad de cada día, se desvanece en un instante. Un abrir y cerrar de ojos, y el mundo, tal como lo entienden, deja de existir. ¿Qué pasaría si ese instante se extendiera por años, décadas, en un silencio ensordecedor para el exterior, pero lleno de una realidad inimaginable para la víctima? Hoy, en realidades extrañas, nos adentraremos en una de las historias más desconcertantes y perturbadoras de la historia reciente. La crónica de Jaycee Lee Dugard, una niña que un día fue a la parada del autobús y simplemente desapareció. Este no es un cuento de hadas retorcido, sino un caso real que nos obliga a cuestionar la naturaleza de la vigilancia, la esperanza y la increíble resiliencia del espíritu humano. Prepárense para conocer los 18 años de un cautiverio que desafía toda lógica. Era el 10 de junio de 1991, en Myers, California, un día aparentemente normal para Jaycee Dugard, una vivaz niña de 11 años, en quinto grado, llena de la emoción de una próxima excursión escolar. Esa mañana, su madre había salido temprano a trabajar, y Jaycee se dirigía a su parada de autobús escolar, vistiendo su ropa favorita, todo de color rosa. Iba caminando por la colina, contra el tráfico, un detalle que, sin saberlo, la haría visible para el horror que estaba a punto de desatarse. Un coche gris se acercó a Jaycee. Ella, inocentemente, pensó que el conductor, Philip Garrido, se detendría para pedir direcciones. Pero lo que Garrido hizo fue completamente distinto y cruel. Bajó la ventanilla y antes de que Jaycee pudiera comprender lo que sucedía, utilizó una pistola de electrochoques, dejándola inconsciente. Su esposa, Nancy Garrido, arrastró a la niña al interior del vehículo, le quitó la ropa, dejándole solo un pequeño anillo en forma de mariposa que Jaycee escondería celosamente por los próximos 18 años. La cubrieron con una manta y la sujetaron mientras un viaje de 3 horas, de casi 190 kilómetros, comenzaba hacia la propiedad de los Garrido en Antioch. La única vez que Jaycee habló durante ese trayecto fue para suplicar que sus padres no podían pagar un rescate. Pero el secuestro no pasó desapercibido del todo. Carl Proven, el padrastro de Jaycee, fue un testigo ocular de la horrible escena desde su casa. Vio a 2 personas en un coche gris mediano dar la vuelta en la parada del autobús y a una mujer forzando a Jaycee a subir. Desesperado, tomó su bicicleta y persiguió el vehículo, pero fue inútil. No pudo alcanzarlos. Inmediatamente, se desató una frenética búsqueda. Los medios locales y nacionales se hicieron eco de la desaparición en South Lake Tahoe. Decenas de voluntarios se unieron. Miles de folletos y carteles con la imagen de Jaycee se distribuyeron por todo Estados Unidos. El pueblo se cubrió de lazos rosas, el color favorito de Jaycee, como un símbolo de esperanza y apoyo. Se formó el grupo Jaycee's Hope, se recaudaron fondos, y el caso llegó a programas como America's Most Wanted. Pero a pesar de los esfuerzos masivos, no se obtuvo ninguna pista fiable. Los sospechosos iniciales, incluyendo al propio padrastro de Jaycee, fueron descartados tras pasar prueba. La esperanza se aferraba a un hilo, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años, sin rastro de Jaycee. Jaycee Dugard, una niña de 11 años, no fue llevada a una guarida secreta en la lejanía, sino a un patio trasero, en una zona no incorporada de Antioch, a solo 190 kilómetros de su hogar. Al llegar a la casa de los Garrido, la llevaron, aún con la cabeza cubierta, a un área escondida detrás de la residencia, donde habían construido una serie de tiendas y cobertizos precarios. Philip Garrido la encerró en un pequeño cobertizo, insonorizado. En una entrevista posterior, Jaycee relataría el terror de lo que vivió, y además le advirtieron de que unos Doberman entrenados la atacarían si intentaba escapar. Allí, en la oscuridad, comenzó el verdadero calvario. Los primeros meses, y luego años, fueron un infierno. Garrido ejercía un control absoluto y brutal sobre Jaycee. La manipulaba psicológicamente,
diciéndole que su familia la había olvidado, que nadie la buscaba, y que él era el único que podía protegerla de un mundo exterior peligroso. Jaycee no tenía contacto con el mundo exterior. Su prisión eran esas tiendas y cobertizos, escondidos, a plena vista, detrás de la casa principal. No había ventanas. No había luz natural, solo el control omnipresente de sus captores. Aprendió a sobrevivir en un ambiente de constante amenaza y aislamiento. Garrido se hacía llamar Dios, creando una realidad alternativa en la que él era la única autoridad y fuente de información. La situación tomó un giro aún más oscuro y trágico a los 14 años de Jaycee. En 1994, dio a luz a su primera hija. 2 años después, en 1997, nació su segunda hija. Ambas niñas nacieron en ese patio trasero, sin atención médica, sin contacto con el mundo exterior. Para los Garrido, estas niñas se convirtieron en un elemento más de su retorcida fantasía. Las criaron dentro de ese mismo recinto, bajo el mismo control férreo, completamente ajenas a que existía una vida más allá de las cercas y los cobertizos. Jaycee, ahora una madre, se encontró en una posición inimaginable, protegiendo a sus hijas en el mismo cautiverio, donde ella misma era víctima, mientras intentaba mantener un mínimo de cordura para ellas. El secuestro no solo la afectó a ella, sino que creó una nueva generación de víctimas. Esta historia es un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse detrás de las apariencias y de la increíble fuerza del espíritu humano para resistir. Si esta parte del caso de Jaycee Dugard les ha impactado y les hace reflexionar, por favor, dejen un me gusta en este video y compártanlo con alguien. Ayuden a que más personas conozcan estas realidades extrañas que merecen ser contadas y recordadas. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias a la luz. A medida que pasaban los años, el cautiverio de Jaycee y sus hijas desarrolló una extraña y macabra rutina. Las niñas, llamadas Angel y Star, nunca salieron de la propiedad de los Garrido. Su mundo era ese patio trasero, con sus tiendas y cobertizos improvisados. No conocían la escuela, ni otros niños, ni la vida fuera de esas cercas. Para ellas, Jaycee era su hermana, y Philip Garrido era su tío. La manipulación de Garrido era tan profunda que había logrado crear una burbuja de realidad distorsionada, donde el aislamiento era la norma y sus reglas eran la única ley. Jaycee, por su parte, se vio obligada a vivir una doble vida. Anne, por un lado, era la prisionera de Garrido, por el otro, la madre que protegía a sus hijas en el único mundo que ellas conocían. Lo más impactante de este caso es cómo, a pesar de la brutalidad del encierro, hubo momentos en que la verdad estuvo a punto de salir a la luz. Philip Garrido, un depredador sexual registrado y con historial delictivo, era visitado regularmente por su oficial de libertad condicional. Sin embargo, en ninguna de esas visitas se revisó el patio trasero a fondo. Increíblemente, Garrido llegó a invitar a personas a su casa, e incluso tuvo un negocio de impresión en su propiedad, donde interactuaba con clientes. En varias ocasiones, Jaycee y sus hijas estuvieron en contacto visual con extraños, o a pocos metros de ser descubiertas. Pero el miedo inculcado por Garrido y la ingenua ignorancia de las niñas siempre las mantuvo en silencio. La falta de curiosidad o la superficialidad en las inspecciones de las autoridades fueron un factor crucial para que el secreto se mantuviera durante tanto tiempo. 10 años, 15 años. El tiempo se escurría. Para la familia de Jaycee, la esperanza se había convertido en una agonía lenta. A pesar de los esfuerzos incansables de su madre, Terry Proven, quien nunca perdió la fe, las pistas se agotaron y el caso se enfrió. Para Jaycee, la esperanza de ser rescatada se transformó en la cruda realidad de tener que proteger a sus hijas en un ambiente hostil. Adoptó un nombre diferente a Lisa, y sus hijas no sabían su verdadero origen. Se había resignado a su destino, enfocándose en la supervivencia y en brindarles a sus hijas la mayo
normalidad posible dentro de su aberrante realidad. El mundo había olvidado a J.C. Jugard, pero J.C. seguía existiendo, viviendo en un infierno construido por dos mentes retorcidas. Paradójicamente, el mismo Philip Garrido, quien se había esforzado por mantener su secreto, fue quien sembró la semilla de su propia caída. Empezó a desarrollar un interés en el cristianismo y a grabar videos en su patio trasero, donde sus hijas aparecían. Se volvió más activo, e incluso llamó la atención de una universidad local para solicitar permiso para realizar un evento religioso en su campus. Esta creciente osadía, esta búsqueda de atención pública, sería el eslabón débil en la cadena de su control. Nadie sabía aún que, ocultas tras la apariencia de un excéntrico, se encontraban dos jóvenes que nunca habían conocido el mundo, y una mujer que había sido arrancada de él 2 décadas atrás. La creciente audacia de Philip Garrido se convirtió en su perdición. Su interés en eventos religiosos y sus intentos de organizar uno en el campus de la Universidad de California, Berkeley, lo pusieron en el radar del personal universitario. La forma en que interactuaba con sus hijas, Angel y Star, que mostraban comportamientos inusuales, levantó sospechas. Cuando Garrido y las niñas fueron expulsados del campus por un guarda de seguridad, este contactó a la Oficina de Libertad Condicional de Garrido. La supervisora de Libertad Condicional, de inmediato, reconoció que algo no estaba bien con la situación de las niñas. La semilla de la duda estaba sembrada, y esta vez no sería ignorada. El 25 de agosto de 2009, la oficial de Libertad Condicional de Garrido lo citó a su oficina para una revisión rutinaria. Lo inusual fue que le pidió que llevara a Alessa y a las niñas, con el corazón latiéndole a 1000, J.C., bajo su nombre falso, y sus hijas se presentaron con Philip y Nancy Garrido. La oficial, perspicaz, notó la mirada evasiva de Elisa y su renuencia a hablar. Decidió mantener a las niñas aparte y, mientras las interrogaba, notó las cicatrices de piercing que J.C., aun como Alisa, tenía en las orejas, un detalle que había sido parte del perfil de la niña desaparecida. Preguntó directamente: ¿Eres J.C. Lee Jugard? El mundo de Garrido se derrumbó. J.C. asintió con lágrimas en los ojos. Después de 18 años, 2 meses y 16 días, la pesadilla había terminado. El reencuentro de J.C. con su madre, Terry Probin, fue tan emotivo como doloroso. Su familia nunca había dejado de buscarla. J.C. no era la niña que había desaparecido. Era una mujer de 29 años, madre de 2 hijas, que nunca habían visto el mundo exterior. El camino hacia la rehabilitación y la adaptación fue, y sigue siendo, inmensamente complejo. En cuanto a los captores, Philip Garrido fue condenado a 431 años de prisión por secuestro y delitos similares. Y Nancy Garrido recibió una sentencia de 36 años a cadena perpetua por su complicidad. Finalmente, se hizo justicia, aunque el tiempo robado nunca pudo ser devuelto. La historia de J.C. Jugard es un testimonio desgarrador de la capacidad humana para la crueldad, pero también de una increíble resiliencia. Nos recuerda que las realidades extrañas a menudo se esconden a plena vista y que la esperanza, aunque frágil, puede persistir a través de las pruebas más oscuras. La valentía de J.C. al reconstruir su vida y proteger a sus hijas inspira a todos. Si este caso les ha conmovido o les ha hecho pensar, consideren suscribirse a Realidades Extrañas para no perderse más historias impactantes y reales como esta. Tenemos muchos otros videos de casos igualmente sorprendentes, esperando ser descubiertos. Gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades de la historia.